a todos, vamos a empezar. Oiga, yo quiero empezar este seminario haciendo mención a mi querido profesor don Héctor Croxatto, premio nacional, un portento de la fisiología en Chile. Y él me decía, me encanta contactarme con la gente bien ocupada porque esas son las personas interesantes. Doctora Gloria Cárdenas y Girón, por su madre, me imagino, ¿sí? Yo creo que tú le aprendiste esto a Alejandro Toro. Exactamente. Que también le hizo... Había que identificarse con los apellidos, con así los que había que dos poner el guión. apellidos, sí, Es sí. que éramos 2 Cárdenas los que habían en el grupo. Así que él al tiro nos dijo, tienen que ponerse el guión porque si no, no... De ahí viene sí, tu... Sí, qué exactamente. bueno. Ya. Oiga, qué alegría que podamos hacer seminarios y hablar de ciencia, porque hay aires de paro ya, los estudiantes de química y farmacia no van a mis clases esta tarde y yo me descachuflo porque uno está motivado por enseñar y compartir y que no se nos atrase todo y ya, pues se va a tener que atrasar todo nomás. Oiga, pero hagamos ciencia, la ciencia no para y tenemos aquí a la profesora que es muy apasionada por la ciencia y muy dedicada a los estudios cuánticos moleculares, que yo no entiendo nada, pero vengo acá a sentarme a aprender estos días miércoles. Oiga, la doctora tiene un currículum interesante, ella fue estudiante en nuestra facultad como profesora de química y ciencias naturales. En la Chile. Ah, pero te tenía acá yo. No. ¿No? No, Todo de la estudié Chile. en la Chile, sí. Y de ahí hizo su magíster y doctorado en Allá. la Facultad de Ciencias en la Chile, trabajando justamente con Alejandro Toro, Alejandro Toro. que es interesante, porque tiene una muy buena formación y era de los primeros, que yo Sí, sepa, exacto. muy cuánticos que llegó a Chile. Sí, exactamente. Y hizo su doctorado y después hizo un postdoctorado con Fernando Zuluaga, a quien yo más admiraba, a quien entendía, porque no era una físico-química que para mí era estudiante de medicina y era inentendible todo lo que él hablaba, pero muy fascinante. Oiga, ella por supuesto es profesora titular y es una persona sumamente trabajadora. Yo la quiero llamar una hormiguita cuántica. Trabajadora, tiene su página web ordenadísima. No sé cómo me confundí porque yo pensé que había estudiado acá. No. Y todo ordenadito, y tiene a todos sus estudiantes, y tiene todos sus proyectos. Qué fascinante. Yo no he llegado a ese orden. Yo creo que ya no llegué a ese orden. Entonces, es muy impactante que ella ya este año tiene 3 o 4 papers publicados. Ya publicados. O sea que el promedio que tienes tú de todos tus años, de los últimos, de esta década, 7 u 8 papers anuales. Sí, varían de un año a otro. Pero no menos que eso. Entonces, una hormiguita, yo no sé qué tiempo tiene para poder hacer tanta actividad, porque además de toda la docencia que estás haciendo, que ya me contaste que los estudiantes de química y farmacia que hacen clases ya no fueron, ya hay que cambiar la pepa y todos los enredos. Hay que cambiar la prueba. Entonces tenemos la suerte que la entusiasmamos con que diera este CEFA siendo profesora titular, porque esto era para la gente más joven, pero qué entretenido que vamos a poder aprender harto contigo y saber más de esto. Yo quiero contar una anécdota tuya, interesante, porque cuando yo llegué a la facultad el año 14, cuando llegamos con la doctora Danosa el año 14, yo me junté con Isabel Llona, que es muy cercano, porque había sido mi primera estudiante de bioquímica en el laboratorio, y le dije, oye Isabel, hagamos un plan de contingencia para que cuando vengan los paros tengamos actividad intelectual y podamos hacer algunas cosas y qué sé yo. Entonces se me preguntó a mí, ¿y qué te interesa? Entonces le dije yo, Isabel, esta historia de que el oxígeno se une covalentemente con la hemoglobina, esa cuestión yo no la entiendo. Y Isabel me dijo, no, yo tampoco, pero ¿y qué hacemos? Le digo, bueno, estudiemos esto, cómo es que se une covalentemente el oxígeno con el átomo de fierro para que hagan estas diabluras y una reacción de oxidación que es fundamental para la vida ocurre con enlaces covalentes. Sí, me dijo, pero el efecto Bohr hace que no hace. Me dijo, juntémonos con la Gloria Cárdenas, que sí entiende de estas uniones intermoleculares, y nos juntamos en mi oficina. Yo he tenido 6 meses aquí en la USACH. Sí.
Y ahí quedó el tema, po. Así que ahora que se nos viene paro, profesor, a lo mejor ahora me voy a la oficina para que hagamos algo y podamos escribir algo de esto, para que le contemos a los médicos cómo la reacción de oxidación cursa con enlaces covalentes. Yo eso lo encuentro insólito para lo que yo aprendí de lo que eran los enlaces covalentes, pero a lo mejor hay unos más flexibles y la molécula de hemoglobina, que es muy dinámica, a lo mejor con el efecto Bohr hace que los covalentes no sean tan covalentes, porque así vivimos. Exacto. Muy bien. Oiga, qué alegría que nos puedas contar de tus verdaderas pasiones que están en la aplicación cuántica a moléculas, desde nanopartículas a nanoalambres. He estudiado una cantidad de cosas brutales. Ya, no hablo más para sentarme a aprender, doctora, y aprender de ti. Sí, claro. Bueno, muy buenos días todavía. Y muchas gracias por darse el tiempo cada uno. Yo sé que tiene sus actividades, pero por darse el tiempo y venir acá a escuchar un poquito, digamos, de lo que hacemos algunos de los profesores. La charla la quise titular así porque en realidad nosotros nos movemos entre moléculas y dispositivos electrónicos, que son sistemas de gran tamaño en relación a las moléculas. Estoy con un resfrío de hace dos semanas con la garganta aquí. Una perspectiva cuántica aplicada a electrodos para celdas solares. Para los que no me conocen, algunos de ustedes, mi nombre es Gloria Cárdenas Girón y pertenezco al Laboratorio de Química Teórica, que pertenece a su vez al Departamento de Ciencia del Ambiente de la Facultad. Ay, me fui para... Es muy sensible parece. Ahí. Entonces, la estructura de este seminario es la siguiente. El contexto, vamos a dar algunas nociones del contexto energético global, la evolución de las distintas generaciones que han salido de celdas solares, cómo funciona una celda solar, por qué utilizamos la mecánica cuántica en este campo, el problema o problemas de investigación que tenemos en el grupo, las metodologías muy en lo general que utilizamos, algunos de los resultados de nuestras investigaciones y discusión y las conclusiones. Bueno, ¿qué tipo de investigación realizamos? Nosotros no trabajamos en un laboratorio experimental, trabajamos con computadores, con servidores computacionales. Ojalá tuviéramos este tipo, digamos, de esa cantidad de servidores, pero tenemos un poquito menos y con ese poquito somos capaces, digamos, de sacar muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, trabajamos entonces modelando sistemas, ya sea moleculares, de superficie, como decía el profesor Juan Pablo, nanopartículas, etcétera, o dispositivos, y lo que hacemos es modelarlo a nivel computacional con programas computacionales que existen hoy en día, que son exclusivamente de mecánica cuántica y que apuntan al diseño de materiales. Entonces, esos son los programas que utilizamos, básicamente el programa Quantum ATK. Bueno, una pregunta que uno se hace, ¿puede la mecánica cuántica hacer paneles solares más eficientes? Justamente una de las líneas fuertes que hemos ido desarrollando en el tiempo son las celdas solares. Hace muchos años atrás empezamos a trabajar en estados excitados con propiedades ópticas de sistemas que son fotosensibilizadores a base de phthalocianinas, de porfirinas, y de a poco andar fuimos llegando a trabajar, digamos, a una línea que es mucho más amplia, que son las celdas solares sensibilizadas por colorantes. Pero ya vamos a entrar en detalle. Entonces, en el camino vamos a ir viendo si realmente podemos nosotros hacer modelación de materiales que sirvan para celdas solares que se van a transformar después en paneles solares, ¿no? Bueno, todos sabemos, digamos, los problemas energéticos que tiene el mundo hoy en día y que siempre nos dicen que las fuentes de energía no renovables no se renuevan y algún día se van a acabar. Quizá no va a suceder en el tiempo de vida de nosotros, pero sí nos dicen mucho de que algún día se van a acabar, y por eso es que
El mundo hace muchos años ya ha empezado a trabajar para explotar las fuentes de energía que son renovables, que en principio no se acaban, ya por lo menos dentro de muchísimos años más, y que entonces al mismo tiempo ha habido un creciente desarrollo de la tecnología para aprovechar esa fuente de energía no renovable. Y son en realidad variadas, como el carbón, las no renovables, como el carbón, el petróleo, el gas que está atrapado, digamos, en la corteza terrestre hace muchísimos años, que también, digamos, es una fuente que algún día se va a agotar. Pero el mundo ha ido transitando energéticamente hacia las fuentes de energía renovables. Y una de ellas es la energía hidroeléctrica. A través, ¿no es cierto?, del movimiento de las aguas se genera esta energía mecánica que luego entonces a través de generadores somos capaces de generar energía eléctrica. Esta es una central hidroeléctrica que mostramos acá, y para contar un poco, digamos, de nuestro país, Chile tiene 179 centrales hidroeléctricas y el 34% del total de la electricidad que utilizamos en Chile corresponde a energía hidroeléctrica. Otra de ellas es la energía eólica. La energía eólica, bueno, hemos visto, si vamos hacia el norte, ¿no es cierto?, hemos visto a veces campos, ¿no es cierto?, de muchos de estos aerogeneradores, y lo que hace acá es que el viento mueve ciertas turbinas, que son las que se ven acá, estas turbinas, y entonces esto a través de ciertos generadores que están conectados se produce energía eléctrica o corriente eléctrica. En el año 2025 Chile tiene más de 1.400 generadores, aquí, aerogeneradores conectados al sistema eléctrico nacional, el sistema CEN. Está también la energía mareomotriz, viene de las mareas. En este punto Chile no ha trabajado ni explotado ese tipo de fuentes de energía renovable, y también funciona a través del movimiento de agua y con turbinas. Está la energía geotérmica. Aquí Chile tiene la única central, la central geotérmica Cerro Pabellón, en la región de Antofagasta, y en donde se produce a través de estos vapores que salen desde la corteza terrestre, se genera entonces esta energía geotérmica. Y la última, pero no es la menos importante, de hecho es el actor principal de este seminario, es la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica nosotros la vamos a obtener hay diferentes tipos, pero básicamente la que se trabaja mucho es la que se construye a base de silicio, de materiales basados en silicio. Lo que tiene el silicio es que absorbe luz solar y puede generar esta corriente eléctrica. Este silicio no es un metal y no es un no metal, es un metaloide, porque tiene propiedades de uno y del otro. Es un semiconductor, así que es muy bueno para estos paneles solares que están construidos basados en materiales en función de silicio. En Chile tenemos que, por lo menos a marzo del 2026, hay 35 plantas solares, y estas plantas contribuyen al sistema eléctrico nacional, que está constituido por 3.100 kilómetros que abarcan desde Arica a Chiloé. Entonces, todos conocemos, ¿no es cierto?, que cuando se nos corta la luz o cosas así, o a veces hay regiones enteras que en el norte, por ejemplo, que se corta la luz, entonces todos sabemos que existe este interconectado, nos hablan, o este sistema, digamos, eléctrico nacional, y que a lo largo de todo Chile va tomando la energía que producen las diferentes empresas, ya sea a través de paneles solares, ya sea a través de las energías, ¿no es cierto?, y ha salido mucho, ¿cierto?, que la generación nos dicen, pero es que nos van a subir la luz, ¿ya? Y luego, después de la porque la transmisión
subieron los precios o porque en la generación. Entonces son tres aspectos, la generación, transmisión y distribución, que van ligados, que tienen que ver con la energía eléctrica que se entrega a la población. Entonces, la energía solar fotovoltaica es la que se va a producir a través de estos paneles solares. En Chile ya dijimos que habían 35 plantas solares. Y esta que estoy mostrando acá es la planta CM1 o CM1. Está ubicado en la región de Antofagasta, tiene una potencia instalada de 480 megawatts, es la que tiene mayor producción de potencia, tiene más de 1,2 millones de paneles solares, se pueden ver acá, ¿cierto? Todas estas líneas que ustedes ven acá corresponden a lo que aparece acá, que son los paneles fotovoltaicos. Ellos se encargan de la generación. Después hay otra sección que se encarga de la transmisión, que está ubicada acá, y otra empresa será seguramente la que haga la distribución. Estas plantas solares, esta particularmente está ubicada en Antofagasta, dice suficiente para abastecer a más de 240.000 hogares, ¿no? De manera de que es muy importante y entró en operación en el 2016. Esto que ustedes ven acá es como pareciera que fuera una maqueta, pero esto en realidad es hecho en la realidad. Esto de acá es el sistema de almacenamiento, que son las baterías, que es un tema muy importante a la hora de tener disponibilidad de energía generada a través de los paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Tenemos que guardarla, almacenarla. Y hay muchas líneas de investigación de proyectos aplicados en ANID que tienen justamente que ver con esto, con cómo construir baterías, ¿ya?, que sean lo más óptimas posible para poder aprovechar toda la energía que se genera, porque mucha de esa energía que se genera se va perdiendo. En el contexto mundial hay 5 países que son los mayores productores de energía solar del mundo. Lo encabeza China con una capacidad de 300 gigawatts. Nosotros estábamos hablando de la planta CM1 de megawatt, estos son gigawatts. Su gran fortaleza es la fabricación y la infraestructura. Luego sigue Estados Unidos con 100 gigawatts, India con 80 gigawatts, Japón 70 y Alemania 60 gigawatts. ¿Ya? Estos son los 5 mayores productores de energía solar. Bueno, el panel solar está compuesto de ¿qué? Esto que vemos acá es una celda solar, que son como chiquitas, ¿ya? Es una celda solar que hay investigadores que trabajan a nivel experimental que han creado en Chile sus propias celdas o que ya tienen, digamos, no sé, investigado acerca de cuáles son las medidas, cuál es la composición de la celda, etcétera, y las mandan a hacer a China, ¿ya? Y entonces ahí, bueno, se las hacen ellos y se las mandan y entonces han probado, digamos, paneles, digamos, celdas así de este porte. Celdas o células también se llaman solares. Bueno, si agrupamos esas celdas en módulos, se agrupan de esa manera, ¿no es cierto? Se van instalando esos módulos y luego, cuando yo agrupo varios módulos, ahí recién formo el panel solar. Es decir, que lo que vemos en las fotografías de esos tremendos paneles tienen muchas, pero muchas celdas solares unitarias, ¿no es cierto? Lo que delante decíamos, el CM1 tiene 1,2 millones de paneles, o sea, ¿cuántas celdas solares tendrá? Muchas más. ¿En qué podemos usar esa energía solar? Bueno, la podemos usar en los techos de las casas o departamentos, se utilizan y se están cada vez utilizando más, en los invernaderos, en señales de tránsito, calentadores de agua también, ¿ya? En alumbrado público, cada vez más vemos en las calles que hay señales justamente o señaléticas que están conectados a una cosita cuadradita, ¿no es cierto?, que vemos que son así de pequeñitas,
como la que tenemos acá, el alumbrado público, entonces ella se está alimentando de la luz solar que va a convertirla en energía solar y entonces está ahí aprovechando esa luz solar para convertirla en energía eléctrica y funcionar. Cargadores también solares, cargadores de baterías de auto, hay muchas aplicaciones, se está usando también en la industria automovilística, ustedes ven ahí en el techo del auto, hay un panel ubicado, alumbrados públicos, como vimos, semáforos, paneles solares. ¿Cuántos de ustedes seguramente siguieron las noticias de Artemis 2 y entonces que habían algunas fotos que salían y que decían, mire, ese pedacito que usted ve ahí es el panel solar que lleva la nave, ¿no es cierto?, y que va alimentando ahí. O sea que en todo nivel, digamos, podemos aplicarlo. Bueno, de celdas solares existen varios tipos y existe una primera generación que utiliza más bien sólido cristalino. Esta es una tecnología que ya lleva bastantes años, es más madura, está más estable y obviamente comercialmente también es lo que se está vendiendo, ¿ya? Utilizan silicio, ya sea monocristalino o policristalino, tienen un tiempo de vida, estos paneles, de alrededor de 25 años. El costo todavía sigue siendo un poco alto, pero a la larga dicen que vale la pena por la cantidad, digamos, de años que sirve, ¿no?, que puede utilizarse. Después está la segunda generación, cuando se continuó con el silicio, pero de otras maneras, de otra forma, a través de películas delgadas. Aquí se trabaja con silicio amorfo, con otros sistemas de telururo de cadmio o con material a base de cobre, indio, galio, selenio. Tiene un menor costo de fabricación y se puede utilizar en grandes superficies como la primera generación. Hay celdas de tercera generación que aquí están basadas, por ejemplo, en perovskitas, en celdas orgánicas, en puntos cuánticos, en celdas sensibilizadas por colorante, las DSSC, que son las que nosotros estudiamos en el laboratorio, celdas de multiuniones también. Estas celdas de tercera generación, las más potentes, las que están produciendo más conversión de energía solar, son las perovskitas. Las perovskitas están basadas en metal, en aniones y en halógenos, ¿ya? Y están en este momento convirtiendo alrededor del 30% de la energía solar que reciben, la convierte en energía eléctrica. Las celdas solares sensibilizadas por colorante, alrededor de lo máximo es más o menos 15% de conversión, ¿ya?, de energía solar. Las celdas orgánicas en esa cantidad también, ¿ya?, que están basadas justamente en moléculas orgánicas sin metales, pero estas celdas, al menos las de colorante y las celdas orgánicas, están pensadas para sistemas pequeñitos, no para hacer esos paneles grandes, sino que para, por ejemplo, llevar una celdita en la mochila para poder cargar el celular. Hay zapatillas que ahora las están vendiendo en el extranjero también con pegados, ¿no es cierto?, pequeños paneles, ¿no es cierto?, perdón, pequeños celdas. Entonces está pensado para tener aparatos que se utilicen indoor, es decir, dentro de los hogares, y también outdoor, como esto que les cuento de las zapatillas, ¿no es cierto?, pero son pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, pero suficientes para cargar algún dispositivo. Y están últimamente las celdas de cuarta generación, que son las tecnologías más novedosas, más nuevas, en donde las perovskitas están mezclándolas con silicio, ya que el silicio funciona también bastante bien. El silicio tiene un porcentaje de conversión de energía solar a eléctrica de alrededor del 25%.
Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué no el 100% si la disponibilidad de energía solar es máxima? Bueno, porque todos estos sistemas, todos estos dispositivos tienen pérdidas de energía. Y en eso, digamos, no se ha logrado, si se ha podido avanzar bien, pero no se ha logrado superar, digamos, lo que decía el 30%. ¿Ya? Entonces se ha visto ahora que si yo mezclo perovskitas con silicio, que sí funciona muy bien, en unas celdas de tipo tandem que se llaman, entonces estas sí pueden llegar y están llegando, como dice ahí, mayor al 30, incluso hay algunos trabajos que han reportado cerca del 40% de conversión, ¿ya? Que ya se sabe, digamos, que ya sería una mejor tecnología. Bueno, Michael Gratzel de Suiza, él fue el primero que trabajó, descubrió estas celdas solares, casualmente también, y entonces él ahí orgulloso está mostrando una de las celdas que él ha construido a base de colorantes. Bueno, ¿se utilizan realmente actualmente las celdas solares? Sí, se utilizan, y acá tenemos en el mismo Suiza, en el centro de investigación donde trabaja Gratzel, entonces se construyó el Centro de Convención de Tecnología de Suiza, en el EFL, que es el lugar donde él trabaja, y se construyeron entonces a base de estas paredes que están construidas a partir de colorantes. Y esos colorantes, lo primero que él vio son unos complejos de rutenio, ¿ya? Que funcionaron muy bien, absorbían, digamos, parte en el visible, en la región del visible del espectro electromagnético, y entonces se construyeron, ¿no es cierto?, las paredes de este centro de convención de esta manera, a base de colorante. Bueno, ¿cuáles son los componentes de una celda solar sensibilizada por colorante? Tenemos, como cualquier dispositivo, un electrodo que se llama fotoánodo, un electrodo que se llama contraelectrodo. En el fotoánodo se deposita el semiconductor, que puede ser, se ha utilizado mucho el dióxido de titanio, y hoy en día se están trabajando varios óxidos metálicos, que también los estamos trabajando en nuestros proyectos Fondesit. Sobre el semiconductor se depositan los colorantes, que pueden ser colorantes orgánicos o colorantes con metales. Luego, entonces irradiamos acá este sector, la región del fotoánodo, irradiamos, y lo que ocurre es que ese colorante, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de absorber luz y entonces pasar a un estado excitado, ¿ya? Esa luz, esos fotones que vienen de la luz, son capaces entonces de entregar esa energía a los electrones que están en la periferia del colorante, y esos electrones pueden excitarse a estados superiores de energía, estados excitados. En el estado excitado, el colorante va a inyectar ese electrón al semiconductor, le va a pasar ese electrón al semiconductor. Luego, el semiconductor va a través de este electrodo de óxido de estaño dopado con flúor, FTO, a través de este electrodo, que es un electrodo transparente, entonces que está conectado a un circuito, va a pasarle el electrón sigue al otro electrodo y se llega acá al contraelectrodo. En el contraelectrodo hay un platino, que es este, ¿ya?, que está ubicado, digamos, sobre el FTO, y ese electrón que llegó al platino, el platino se lo va a entregar al trillo duro, ¿ya? Se lo va a entregar a ese trillo duro entonces se reduce, gana ese electrón, y luego entonces se lo pasa al colorante que ha perdido el electrón, el colorante recupera ese electrón y el electrolito se oxida y se cierra el ciclo y vuelve de nuevo, digamos, dependiendo de la cantidad de fotones que tengo, vuelve de nuevo a ocurrir el mismo proceso. ¿Cómo funciona en realidad en rigor la celda solar? Bueno, tenemos acá la banda de conducción y valencia del semiconductor, y en este caso ejemplificado para el dióxido de titanio, y tenemos
el nivel de energía, de más alta energía ocupado, que es el HOMO del colorante, y tenemos entonces un estado excitado del colorante. El sistema, el colorante, recibe la luz, la energía igual a H nu, entonces es capaz de llevar un electrón desde el HOMO, desde el último orbital ocupado, a la formación del primer estado excitado, ¿ya? Que muchas veces decimos este es un LUMO, otras veces es una combinación de varios orbitales, pero hablamos entonces mejor de estado excitado, en este caso un estado excitado singlete. De ahí entonces el colorante le transfiere el electrón a la banda de conducción del semiconductor y luego ese electrón, como dijimos, va a seguir por el circuito, va a llegar al contraelectrodo, el contraelectrodo, en este caso platino, se lo va a pasar al trillo duro, y desde el trillo duro entonces aquí el electrón va a llegar de nuevo de vuelta al HOMO del colorante, y entonces se recupera. Este paso, el primer paso, es el paso de excitación, luego viene la inyección del electrón y luego viene la regeneración del colorante. Bueno, ¿por qué utilizamos en realidad la mecánica cuántica en la investigación de las celdas? Por una razón muy fundamental, porque lo que queremos investigar son los procesos de conversión de la luz a electricidad. ¿Cuál luz? La luz que proviene del Sol. Y estos procesos en realidad ocurren a escala atómica y electrónica. Entonces, por eso, esa es la razón de que nosotros podemos utilizar la mecánica cuántica. Sin duda que el funcionamiento de esa celda, la DSC, va a depender del comportamiento cuántico de los electrones y también, por ciento, de la interacción entonces entre la luz y la materia. Bueno, ¿cuál es nuestro problema o problemas de investigación? Bueno, quizá el más importante, el que engloba todo, es cómo controlar los procesos electrónicos y excitónicos a escala cuántica para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la celda. Ya dijimos que estas celdas tienen una eficiencia de conversión del 15%, ¿no es cierto?, más o menos, lo máximo. Entonces, ¿cómo mejoramos ese porcentaje de eficiencia, porcentaje de conversión? Y para eso, entonces, profundizamos en la investigación en todos los procesos electrónicos y excitónicos, porque en el momento que llega el fotón al material, al colorante, entonces ocurre que al sacar el electrón y llevarlo al estado excitado, ocurre que se forma entonces un par electrón hueco y se produce la separación de carga. Entonces, cada vez que nosotros vemos separación de carga, es una muy buena señal de que efectivamente logra sacar el electrón y el electrón después va a viajar, digamos, por el circuito. En el tema de inyección electrónica del colorante hacia el semiconductor, nuestra pregunta de investigación es ¿qué controla la velocidad y eficiencia de esa transferencia del electrón? ¿Qué es lo que va a controlar esa velocidad? Si la va a controlar, tendremos que ver la estructura de la molécula, cómo está constituida, tendremos que ver quizá el tipo de configuración, si es una molécula, si es una nanopartícula o alguna nanoestructura, etc. En el tema de recombinación electrónica nos interesa saber cómo se puede reducir la probabilidad de recombinación. ¿Qué es esa recombinación? Eso se refiere a que cuando el semiconductor recibe el electrón, tiene dos opciones. El electrón puede seguir por todo el circuito y llegar al contraelectrodo, o podría haber una recombinación que se llama, que el electrón que está en la banda de conducción del semiconductor se lo entregara al colorante, al HOMO del colorante, ¿ya? Y eso vimos que es factible porque el nivel de energía de la banda de conducción está por sobre el HOMO del colorante, por lo tanto es factible que pueda pasar, digamos, ese electrón. Termodinámicamente podría pasar. Entonces se trata justamente de evitar esa recombinación, porque si ocurre la recombinación se nos echa a perder todo el proceso. El electrón ya no sigue su curso y por lo tanto no se genera energía eléctrica. En el tema de los colorantes nos interesa saber y investigar cómo diseñar moléculas
que absorban mejor en el espectro solar. ¿Qué significa esto? Que para que la molécula, cuando recibe el fotón de la luz solar, bueno, ella va a absorber, ¿no es cierto?, ese fotón. Entonces, lo que interesa es que el colorante aproveche la mayor cantidad de la emisión de radiación solar. Y la mayor cantidad, el 90%, corresponde a región del visible, a luz visible, más o menos del 45%, y infrarrojo, el cercano infrarrojo, emisión de cercano infrarrojo, que corresponde también a un 45%, y de UV es muy poquito. Entonces, lo que más tenemos de la emisión de radiación solar es luz visible y luz infrarroja, del cercano infrarrojo. Entonces, eso significa que esa energía tiene una longitud de onda larga y es una radiación de menor energía. Por lo tanto, significa entonces que si yo voy a tener un colorante donde el electrón pase al estado excitado, mientras más pequeño sea la diferencia de energía entre el HOMO y el estado excitado, entonces significará que puede absorber más hacia el visible o hacia el infrarrojo. Mayor longitud de onda, menor energía, ¿cierto? Entonces, queremos en realidad, siempre estamos investigando de qué debe tener esa estructura en el colorante, qué fragmentos deben tener para que absorba lo más hacia el rojo posible, ¿ya? Eso es lo que más importa. Y también otra de nuestras interrogantes, cómo controlar el alineamiento energético entre el colorante, el semiconductor y el electrolito. ¿A qué se refiere con alineamiento energético? Se refiere a que vimos de que tenemos niveles de energía del colorante, HOMO, y nivel de estado excitado. Niveles de energía del semiconductor, banda de conducción. Niveles de energía del potencial de reducción o de oxidación, según sea, del electrolito respecto al HOMO. Entonces, todos esos niveles de energía tienen que estar de alguna manera alineados para que ocurra efectivamente la inyección o la regeneración, ¿bien? Entonces, esas son algunas de las más importantes interrogantes. Entonces, ¿qué requerimientos deben tener los colorantes? Bueno, absorber en el rango del visible y en el infrarrojo cercano entre 400 y 900 nanómetros. Tener un orbital LUMO o un estado excitado del colorante de más alta energía que la banda de conducción del semiconductor, y que el orbital HOMO del colorante sea de menor energía que el potencial de reducción del electrolito. Entonces, dentro de nuestra celda solar dijimos que había una región de fotoánodo y una región de contraelectrodo. Nuestra investigación se centra en ambas regiones. Para la región del fotoánodo, nuestro objetivo general es proponer nuevos fotosensibilizadores con mayor captura de luz visible y cercano infrarrojo y una mayor inyección electrónica hacia el semiconductor. Y para eso entonces, bueno, eso lo podemos calcular a través de la termodinámica, el tema de la inyección. Para eso hacemos cálculos teóricos usando la teoría del funcional de la densidad de Ft, determinamos espectros de absorción electrónica mediante la metodología dependiente del tiempo, TD de Ft, y hacemos el análisis de los estados excitados. Y también determinamos entonces propiedades electrónicas, fotovoltaicas, ópticas y de absorción también del colorante absorbido sobre el semiconductor. Algunos resultados de colorantes que hemos utilizado. Hemos trabajado con las porfirinas, que están acá, ¿no es cierto?, que son macrociclos de 18 electrones pi, con las porfirinas expandidas que tienen más de 4 pirroles, estos son los pirroles. Tenemos, por ejemplo, la hexafirina, que tiene 2, 4, 5, 6 pirroles, aquí están sustituidos con heteroátomos de azufre. Tenemos también la zafirina, que tiene 5 unidades pirrólicas, que son entonces las porfirinas expandidas, las que tienen más de 4 unidades pirrólicas, y las phthalocianinas metálicas de zinc y de silicio. Particularmente se utiliza mucho zinc porque ellos tienen un tiempo de vida del estado excitado mayor que otros metales. Por eso es que en la literatura uno ve a nivel experimental mucho más de phthalocianinas de zinc.
Si ustedes se fijan, estos sistemas, azuleno-cianina también, ¿ya? Son sistemas que se van a absorber en el semiconductor, por lo tanto tienen que tener un grupo de anclaje. En este caso se utiliza mucho el grupo carboxilo. Entonces todos estos sistemas tienen que tener ese grupo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos resultados de lo que hemos estudiado del efecto de las posiciones meso en hexafirinas, que ya dijimos que tienen 6 unidades pirólicas. Las posiciones meso están aquí dibujadas como esos puntitos rojos, y entonces aquí hemos calculado el espectro de absorción, como son porfirinas derivados, ¿no es cierto?, muy parecidas, estas expandidas muy parecidas a la porfirina. Entonces ellas van a tener también una absorción típica de bandas Q y bandas de Soret, siendo la banda Q la de mayor longitud de onda que la banda de Soret. Y en este caso, entonces acá tenemos nuestros espectros de absorción y las bandas, la longitud de onda, ¿no es cierto?, de las bandas de absorción de la banda Q y la banda de Soret, en función de ¿qué? Del número de posiciones meso. Para el H2 tenemos 3 posiciones meso, el H3 tenemos 4, luego 5 y luego 6 posiciones meso. Y vamos a ver que en las bandas Q se va corriendo la absorción de la banda Q desde 7,14, 8,50, 8,57 hasta 9,23, siendo los valores en paréntesis los valores experimentales y los otros, bueno, son los valores calculados. Las bandas de Soret se ubican entre 400 y 500, entonces si bien sirven, lo que más sirve es conocer esto, las bandas Q. Entonces se ve que el hecho de tener más posiciones meso significa entonces que podemos ir desplazando batocrómicamente la absorción desde el sistema H2 al sistema, aquí con línea discontinua, al sistema H8, que tiene más posiciones meso, siendo el mismo número de unidades pirólicas. También hemos estudiado el efecto de protonación en hexafirinas, también tienen las 6 unidades, acá están los espectros, y por ejemplo tenemos el caso del sistema H1, acá tenemos nuestras absorciones de banda Q y Soret, y entonces vemos que al protonar con un protón, ¿ya?, que son estos nitrógenos, ya se protonan, ¿ya?, con un protón, pasa este sistema que se llama H1, pasa de una absorción de 879 nanómetros a 1154, lo que es un montón, digamos, de desplazamiento batocrómico. Por lo tanto, es muy interesante tener este tipo de sistema. Y acá vemos que el segundo protón que va a entrar aquí al nitrógeno desplaza ligeramente, ya, respecto al anterior. Entonces, el mayor efecto es en el primer protón que entra aquí a este sistema. En el caso del sistema H7, que es este de acá, tenemos aquí 3 nitrógenos que se pueden protonar. Entonces, aquí tenemos nuestras absorciones de la banda Q y vemos que el desplazamiento no es tan radical como ocurre en este otro sistema. Entonces, va a depender mucho de la posición de las unidades pirólicas. Estos están hacia adentro de las unidades, en cambio estas otras están 2 hacia adentro y una hacia afuera externamente, y eso también influye en los valores, en los resultados. Hemos también investigado el efecto de la expansión de anillo en porfirinas expandidas fusionadas. Partimos de acá de una zafirina que tiene 1, 2, 3, 4, 5 anillos pirólicos para los anillos que tienen el átomo azul acá, que es nitrógeno, y con heteroátomos de azufre, que son los átomos aquí que están en color amarillo. Entonces partimos de la zafirina con 5 unidades, vamos a la rubirina con 6 unidades, de unidades tipo pirólicas, luego a la heptafirina con 7 y a la octafirina con 8 unidades. Todos estos sistemas los trabajamos, los optimizamos, calculamos su estructura de mínima energía y luego los espectros. Y vamos viendo que la banda Q, que es la banda más de mayor longitud de onda, que es la que más interesa, parte del orden de 741 nanómetros, pasando a 829, a 946, llegando a
968 nanómetros para la octafirina, lo cual nos va demostrando que sí tiene un efecto el modificar este tipo de sistemas que son fusionados, ¿ya? Porque están fusionados acá, dos unidades tipopirrólicas están fusionados acá y forman otro anillo, por eso se llaman fusionadas. Entonces, es una manera entonces que vamos comprobando de cuáles son los efectos estructurales que influirían en este desplazamiento batocrómico. Aquí hicimos unas diadas formadas por bodipi y oxaesmaradirina, ambos colorantes. Acá está el bodipi, esta es la oxaesmaradirina, ambos están sintetizados, las diadas también fueron sintetizadas, pero fueron sintetizadas con un puente muy simple acá, ya muy pequeñito, entre los dos colorantes, y se nos ocurrió a nosotros, ¿qué pasa entonces si nosotros utilizamos varios puentes diferentes? Ya que la diada estaba sintetizada, entonces dijimos, bueno, probemos con diferentes puentes. Y entonces probamos el que no tuviera un puente, es decir, que fueran los dos monómeros, los dos colorantes unidos covalentemente, que tuvieran un grupo alifático, que tuvieran grupos, ¿no es cierto?, con enlaces pi, enlaces triple, o enlaces triple en este caso también. Aquí vimos en la diada de 10, de 11 y de 12, quisimos investigar diferentes grupos, ¿no es cierto? Acá teníamos un solo grupo conectado directamente al bodipi y la oxaesmaradirina. Acá tenemos el mismo grupo, pero hay un metileno en el medio, que son puros enlaces simples, por lo tanto, entonces implicaría que hay una deslocalización distinta. Acá hay dos grupos, ¿no es cierto?, de tipo acetileno, y acá hay 3 grupos. Entonces vimos cómo influía en la banda Q. Y acá vimos entonces que se va desplazando y encontramos particularmente lo que mostramos acá en el espectro de absorción, que acá están las bandas de Soret, acá están las bandas Q de todas las diadas que estamos viendo acá, pero particularmente la diada de 10, 11 y 12, que tienen esta unidad, digamos, de acetileno, entonces encontramos la formación de una nueva banda, que es una banda de transferencia de carga. La dibujamos acá, ejemplificada para la de 12, en donde el HOMO está localizado en la oxaesmaradirina y el puente, y el LUMO está localizado en el otro colorante y el puente. Por lo tanto, entonces hay una transferencia de carga, es una banda de transferencia de carga, y que fíjense que aparece a mayores longitudes de onda que las bandas Q. Aparece en el rango entre las 950 y 1095 nanómetros. De manera que de esa forma vamos confirmando qué aspectos de la estructura podrían servirnos para desplazar esa banda. Hicimos otros puentes en base a anillos y pensando que aquí podría haber mayor deslocalización y funcionaría mejor, y este es el resultado. Estas son las curvas. No hay formación de transferencia de carga. La que vemos acá en rojito pertenece a la de 10 que ya vimos, que solamente está puesta acá como referencia, pero se ve acá, se observa de que las bandas Q son las que están aquí en los puntitos, o que aparecen acá, pero no hay una banda tan explícita de transferencia de carga. Acá podría haber algo de transferencia, pero también parte de la densidad queda en la misma oxaesmaradirina. En el caso de la región del contraelectrodo, nuestro objetivo general es racionalizar el proceso de transporte de carga en contraelectrodos puros e híbridos y proponer materiales alternativos al platino. ¿Por qué? Porque el platino es caro, es escaso, y hay muchos otros materiales que sí están comportándose desde el punto de vista de la conductividad, comportándose muy similar o incluso mejor que platino. En nuestra metodología entonces es que aquí utilizamos las funciones de Green de no equilibrio en conjunto con la DFT, y calculamos propiedades de transporte de carga como conductancia, transmisión, curvas de corriente voltaje, los estados de transmisión,
¿Cuál es el sistema que nosotros, o el modelo que nosotros tenemos que utilizar acá? Un modelo de tipo molecular junction, formado por un electrodo que va a actuar, digamos, como fotoánodo o como ánodo, un electrodo de oro, son ambos, que va a actuar como un contraelectrodo, y entonces en el medio, en la zona de scattering, vamos a introducir el sistema que investigamos. En este caso, investigamos un nitruro de titanio, una nanopartícula de nitruro de titanio que está acá. Hay reportes experimentales de la síntesis de nanopartículas de este nitruro, y esta está soportada sobre un modelo de grafeno pristino y también va a ser un grafeno dopado. Entonces, aquí, ¿por qué se nos ocurrió en realidad modelar con ese grafeno? Porque el grafeno, estamos viendo en la literatura experimental que el grafeno, como es tiene propiedades muy conductoras, entonces ayuda muchísimo a cuando está frente a otro tipo de estructuras. Vamos a ver aquí que va a ayudar muchísimo al transporte de carga. Aquí no hablamos de transferencia de carga, sino que de transporte, porque lo que hacemos acá en este modelo es que aplicamos un potencial en un electrodo, por ejemplo, en el electrodo de la derecha, aplicamos un potencial y calculamos la intensidad de corriente. Entonces, de manera que esperamos nosotros, cuando aplicamos este potencial, que exista un flujo de electrones, estos electrones que están acá, hacia el otro electrodo. Entonces, los electrones debieran pasar y llegar hacia el otro electrodo. Si no llegan hacia el otro electrodo, entonces significa que el sistema que estamos estudiando no es muy buen conductor, así de simple, y hay que probar otro. Entonces, estos son, en el caso del nitruro de titanio, como decía, trabajamos con una nanopartícula. A esa nanopartícula lo conectamos con átomos de azufre, estos átomos acá amarillos, y un átomo de oro, y ese átomo hollow lo vamos a conectar hacia los electrodos de oro. Entonces aquí utilizamos nitruro de titanio soportado sobre un modelo de un tamaño que tiene que ser más o menos similar al de la nanopartícula, en grafeno funcionalizado con oxígenos y en grafeno dopado con nitrógeno. Son diferentes este tipo de conformaciones. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que nosotros calculamos y evaluamos? Fundamentalmente aquí en la transmisión y la densidad de estado. Acá a la izquierda tenemos gráficas de transmisión para el nitruro de titanio solo y el nitruro de titanio con grafeno. Entonces, vamos viendo acá, nos interesa la zona que esté cerca del nivel de Fermi, que es esta línea vertical, que la ponemos de referencia en 0 electron volt, y nos interesa entonces los picos de densidad acá, de densidad de estado, que estén más cercanos al nivel de Fermi en cada uno de los sistemas. De manera que vamos comparando, ¿ya? Acá está la densidad de estado, por ejemplo, sola del nitruro de titanio, ¿ya? Está muy pegadita donde está la zona a energías negativas, que es la zona bajo el nivel de Fermi, donde están los estados ocupados, y después en la zona positiva serían los estados desocupados, ¿ya? Sobre el nivel de Fermi, y vemos que aquí ya los picos están un poco más distanciados del nivel de Fermi, con lo cual eso va a significar que este nitruro de titanio se está comportando más como un dador, ¿ya? De electrones, más que como un aceptor, dado que su pico acá de densidad de estado está mucho más cerca, casi encima del nivel de Fermi. Cuando vamos introduciendo los grafenos, vamos viendo de que hay un cambio, ¿ya? En la densidad de estado aquí, baja la densidad de estado del nitruro, y entonces porque empieza a aparecer algo en el grafeno. Junto con la densidad de estado vamos viendo la transmisión. Estos son los espectros de transmisión, y por eso que hemos marcado acá los picos que están más cerca del nivel de Fermi, bajo y sobre el nivel de Fermi, y entonces nos centramos más bien en los dos energías negativas y los otros dos más cercanos a energías positivas. Vamos viendo cómo va afectando a medida que le vamos agregando un sistema más, ¿ya? El sistema de grafeno hace que el pico, por ejemplo, acá energías positivas,
de transmisión pasa de 0,28 a 0,04, o sea, se acerca mucho más, con lo cual nos está diciendo que está favoreciendo la presencia del grafeno en la conductividad, digamos, de este sistema. Acá tenemos, cuando tenemos grafeno funcionalizado con oxígeno, dopados con nitrógeno, y nuestra referencia, que es el platino. No podíamos dejar de calcular el platino también, ¿no es cierto? Como nanopartícula también. Y entonces fuimos viendo, comparando, ¿no es cierto?, cómo van cambiando acá los picos de densidad de estado, ¿ya? Y cómo es realmente el caso del platino. Lo mismo pasa con los picos que aparecen ahí en la transmisión. Después de ese análisis, lo más interesante también, y es como la guinda de la torta, es el cálculo que nosotros hacemos de aplicar voltaje y calcular corriente, intensidad de corriente. Entonces, acá tenemos calculados desde un potencial aplicado de 0 a 1 volt, tenemos calculadas las corrientes para los diferentes sistemas, y vemos que el nitruro de titanio, a lo largo de toda la región que hemos investigado, es el que presenta la menor intensidad de corriente, por lo tanto es el que peor se comporta, ¿ya?, como nitruro solito. Pero en la medida en que yo le ponga el grafeno, vamos a ver que en la zona entre 0 y 0,8 volt, vemos que la línea azul, que es el grafeno dopado con nitrógeno, se mantiene por arriba del platino, que es la verde. Es decir, que él está mostrando que tiene un mejor comportamiento de platino en términos de corriente. Sin embargo, después de 0,8 se cruzan, el dopado con nitrógeno baja, queda por debajo del platino, pero quien sube ahí y se mantiene es el rojo, que es el grafeno solo. El grafeno funcionalizado con oxígeno no tiene un comportamiento muy atractivo, entonces ya vamos viendo, digamos, de que comparado con nuestra referencia, que es el platino, que es el mejor, vemos que efectivamente sí es posible ir modificando las estructuras e ir teniendo un comportamiento mejor que el platino. Va a depender entonces del rango de voltaje y para qué quiera uno utilizar esos dispositivos. También otro análisis que hacemos cuando tenemos estos espectros de transmisión, dibujamos los estados propios de transmisión, y eso ya nos va diciendo en realidad cómo es esta transferencia, ya cuando nosotros aplicamos voltaje, cómo es esta transferencia, digamos, a lo largo del sistema, y si es capaz de llegar al otro electrodo. Entonces vemos que efectivamente están localizados, en el caso de nitruro titanio, es este caso, y este otro caso es este es con grafeno, dopado con nitrógeno, y este es el nitruro titanio solo. No se alcanza a ver acá abajito. Entonces ahí vemos que efectivamente están deslocalizados, incluso acá no toma en cuenta el grafeno, solo está deslocalizada la corriente. En este estado de transmisión está deslocalizada solo en el nitruro titanio, y pasa lo mismo que acá. Si este estuviera localizado solo en una región del sistema, significa que no es capaz de llegar al otro lado, ¿ya?, y por lo tanto no sería muy conveniente como sistema. Bueno, como conclusiones, para la región del fotoánodo hemos identificado y probado varios factores estructurales que conducen a desplazamiento hematocrómico. En esto llevamos varios años trabajando con diferentes tipos de sistemas, y aquí yo seleccioné algunos solamente, y también hemos identificado que, por ejemplo, en las diadas, más que desplazar en forma importante hematocrómicamente, se muestra más bien una absorción pancromática. Eso significa que voy aprovechando todas las regiones ya del visible para que absorba. Esa sería una absorción pancromática. ¿Y por qué queremos eso, la pancromática? Porque la emisión de radiación solar es muy amplia. Entonces, lo ideal es que podamos aprovechar todas las mayores cantidades de longitudes de onda.
En el caso de la región del contraelectrodo, los cálculos de corriente de voltaje demuestran que el nitruro de titanio soportado en grafeno, ya sea dopado con nitrógeno y funcionalizado con oxígeno, presentan valores de corriente mayores que el platino. Creo que aquí era solo, ¿no? A ver, déjame ver. Sí. Acá lo veíamos, sí. El funcionalizado es el moradito, sí. Es el rojo, el grafeno solo, sí. Ahí me equivoqué. Aquí. Entonces es el dopado con nitrógeno y con el grafeno solo, ¿ya? Esos son los mejores y por lo tanto demuestran que efectivamente representan una buena alternativa para reemplazar al platino. Bueno, nuestra línea fundamentalmente está centrada en el estudio de las interfaces fotoánodo colorante y contraelectrodo electrolito, ¿ya? Estamos ya introduciendo el electrolito, no tenemos todavía resultados tan concluyentes, pero la idea es justamente trabajar con las dos regiones, con las dos interfaces. ¿Qué tipo de modelos estructurales estudiamos? Estudiamos, bueno, superficie, bueno, moléculas por supuesto, pero nos hemos centrado últimamente en superficie, en nanopartículas, en otro tipo de nanoestructuras que se llaman estructuras Corchel, que son una nanopartícula esférica, pero que es un core, que está como dentro de, enmascarada, digamos, en esta shell, que es otra nanopartícula esférica, ¿ya? Y obviamente esos son óxidos metálicos, entonces ahí vamos viendo, digamos, el comportamiento que tiene este core y cómo afecta, digamos, al shell, digamos, al óxido metálico del shell. Y por supuesto estamos trabajando en dispositivos y como sistema de estudio óxidos metálicos, sulfuros metálicos y siempre, bueno, trabajando en la ftalocianina y porfirinas metálicas. Quiero agradecer al laboratorio de química teórica de la Facultad de Química y Biología, a todos los trabajos que estamos haciendo provienen de colaboraciones con universidades como Federico II en Nápoles, en Italia, la Universidad de Sapienza de Roma, también en Italia, Universidad de Oviedo en España, la Universidad de Texas en Texas, en Estados Unidos, la Universidad de Sevilla en España, el Instituto de Tecnología de Chennai en India. También agradecer a todo el grupo que son el investigador postdoctoral, José, que está aquí, José Solar, los estudiantes graduados, Javier Santaella, Ismael González, los estudiantes de doctorado en realidad, Manuel Díaz, también Manuel estás acá, ¿no es cierto? Los estudiantes de pregrado, Magdalena Flores, a los proyectos que son fundamentales, los proyectos Fondesit, los proyectos ECOS también, a los proyectos también de la DICIT, de la Vicerrectoría de Investigación, por financiar proyectos postdoc para nuestros postdoctorados también, y por último a la Universidad de Chile por el tiempo computacional que también nos entrega a partir del el laboratorio NL-HPC, y como decía yo, a cada una de estas instituciones. Acá tenemos una foto del grupo y bueno, y ahí esto. Muchas gracias por su atención. Que gana de ser más joven como otros estudiantes para llegar a empaparme a esto y entender. Pero te tengo una pregunta fundamental. ¿Por qué química teórica? Yo veo que tú hacías experimentos con las moléculas y tenían variaciones moleculares que tienen que haber hecho síntesis o no. Nosotros no hacemos la parte experimental, sino que los datos experimentales que se presentan ahí son obtenidos de literatura o lo que estamos haciendo también, tenemos colaboraciones con grupos experimentales de India y de Turquía también que trabajan en ftalocianina y en óxidos metálicos que tienen que ver con este tema. Pero nosotros no tomamos los datos experimentales, ¿sí?, de otros grupos. Entonces no me queda nada claro, esto parece que esto es muy torpe, o me quedé ahí con la banda de Solar que después te voy a hacer comentarios. Sí, la banda de Solar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ustedes tienen datos que después los pueden simular de otra manera o los pueden poner en los sistemas
Claro. que usan corrientemente para ver estos flujos electrónicos. Claro, básicamente tenemos datos de propiedades ópticas experimentales que nosotros tomamos de la literatura y comparamos con los sistemas calculados, ¿no? Nosotros calculamos los sistemas y nos basamos en los sistemas que ya existan, por eso es que tenemos que siempre hacer el nexo con el experimento, que ya existan, y a esos sistemas vamos haciéndole propuestas a nivel estructural para ir probando nuestro sistema con las propiedades que podemos calcular teóricamente. Muchas de esas propiedades generalmente no se pueden, muchas de ellas no se pueden calcular, no se pueden medir en laboratorio porque son propiedades a nivel electrónico, ¿ya? Entonces estamos hablando de propiedades a nivel de átomos y de electrones, entonces hay muchas de ellas que obviamente no se pueden medir. Súper. Queda abierta para discusión entonces la presentación que nos hizo la doctora. Sí, Carlos. Bueno, mi pregunta era como biólogo muy similar a la pregunta del profesor, porque yo quedé un poco perdido en el ciclo de qué es lo que es teórico y experimental, pero ya que más o menos lo aclaró, quisiera saber cómo eso nutre de vuelta a los modelos. ¿Cómo qué? Nutre de vuelta a los modelos. Claro. Sí, sí. Claro, los modelos que vamos haciendo, ¿ya? Lo primero, digamos, tenemos que tener esos datos de referencia experimentales, ¿ya? Entonces, esos datos nos van a servir de base para poder hacer nuestros modelos y comparar nuestros resultados experimentales, teóricos, que sí se puedan comparar con el experimento. Por ejemplo, a nivel teórico, nosotros podemos hacer propiedades ópticas, cálculos de espectro visible, que sí podemos compararlo con el dato experimental. Podemos nosotros hacer propiedades vibracionales, ¿ya? Espectros, por ejemplo, infrarrojo o espectrograma, que sí los podemos comparar con el dato experimental. Entonces, para nosotros es fundamental que exista ese dato experimental para comenzar el modelo, ¿ya? Y una vez que nosotros vamos haciendo nuevos cambios a la estructura molecular y por lo tanto electrónica, entonces ahí nosotros tenemos esa conexión con grupos experimentales que también hacen síntesis y entonces le decimos, bueno, mira, estos no funcionan, estos sí funcionan y estos no funcionan. Entonces trabajamos un poco así y ahí recién, a partir de los que sí funcionan, recién entonces el grupo experimental dice, ya, vamos a intentar entonces enfocarnos en esos que tú propones. Entonces la idea es partir de datos experimentales, hacer una propuesta teórica y que el experimental después pruebe esa propuesta, ¿ya? Pero para los sistemas que sí funcionan, ¿ya? No hacer toda la familia, digamos, la batería de sistemas. Sí, eso es muy parecido al diseño de fármacos, sí, en ese sentido. Claro, exactamente, sí. Oye, ¿y hacen proposiciones de moléculas que podrían hacer esta transferencia electrónica más mejor? Por supuesto, claro. Sí, sí. Exactamente. Por ejemplo, el del nitruro de titanio, ¿ya? Hay trabajo experimental de esto. No es nuevo el nitruro de titanio, no es nuevo poner el grafeno, pero hacer los modelos, eso es bastante más complicado, ¿ya? Para hacer los modelos, por ejemplo, de grafeno, ¿ya? Entonces hay que hacer un análisis conformacional, porque hay muchas estructuras posibles. Aquí yo mostré las más estables, ¿ya? Pero hay muchas estructuras, por ejemplo, para dónde se ubica el nitrógeno. Ah, bueno, ¿y cómo sé yo dónde se ubica? Se ubica en este átomo, aquí, allá o acá, allá. Tengo que hacer todos los cálculos posibles. Eso es un análisis conformacional, ¿ya? Entonces voy chequeando cada una de las conformaciones siempre en función de la energía, la mínima energía. Para nosotros la energía es básica, digamos, es el criterio, la mínima energía. Y así voy seleccionando cuáles sí, cuáles no, ¿ya? Pero siempre, nunca perdiendo de vista, digamos, el dato experimental, que el sistema haya sido sintetizado, al menos el sistema inicial que tú vas a analizar. A ese sistema le hacemos modificaciones, ¿ya? Y entonces tratamos que justamente no estén investigados experimentalmente. Y una vez que ya vamos obteniendo que, bueno, este sistema funciona, este no funciona tan bien, ahí recién volvemos a contactar a los grupos experimentales con los que tenemos colaboración y ahí le proponemos, mira, tú podrías hacer esta celda porque este sí funciona, este no funciona. Pero detrás de esto, detrás de estos modelos que se ven aquí ya dibujados,
hay mucho trabajo experimental. José también es el que está trabajando fuertemente en la parte de dispositivo y hay mucha prueba, y entonces probar estructuras, calcular sus propiedades y ver si funcionan o no funcionan. Oye, profe, ¿y nos puedes hacer una propuesta así como práctica para llevarse para la casa? De todos los cálculos que han hecho, han llegado a una molécula o un colorante que sea mejor que los que se habían propuesto antes y que vayan a ser usados para nuevas celdas fotovoltaicas. En el caso molecular, ¿sí? Si uno se centra solo en el colorante, sí, tenemos mucha información, yo mostré algunas cosas ahí, pero sí hemos ido llegando a conclusiones, que parte lo dije ahí, que qué parte de la estructura molecular sirve. Sirve poner, por ejemplo, unidades de tiofeno, sirve poner, por ejemplo, triples enlaces, ¿ya? Porque permiten la transferencia, ¿ya?, de la densidad desde el colorante, ¿ya?, desde la parte donora, hacia el grupo de anclaje, que es el que va a estar conectado covalentemente con el semiconductor. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces hay grupos que sí sirven, hay otros grupos que no sirven, ¿ya? Y luego el grupo de anclaje al semiconductor tiene que ser o un carboxilo o algo similar, digamos. Se usan mucho los cianos, carboxilo, es decir, tiene un grupo ciano y el grupo carboxilo, y ese aumenta mucho más. Entonces, lo que dicen los experimentales, nosotros vamos, lo comprobamos, y ahí, sobre la base de eso, vamos haciendo modificaciones como lo que mostraba ahí. Ah, pero si tengo más posiciones meso, pucha, me pego un cambio, digamos, bastante importante en la longitud de onda. ¿Eh? Entonces, vamos identificando de cuáles son esos efectos en la estructura molecular para que el colorante sea mejor para esta aplicación. O sea, existe la posibilidad, como mensaje para llevar a la conversación a la casa cuando vuelva de lo que fue este seminario en CEFA, que hayan algunos de estos celdas fotovoltaicas que sean a la Cárdenas, a la Usachina, que fueron probados acá porque fueron hechas por ti o por todo tu grupo. Sí, obviamente. Hacer la celda en sí experimentalmente no tiene grandes dificultades, ¿ya? No tiene grandes dificultades. Hay algunos temas, sí, que nosotros no podemos abarcar todas las variables, ¿ya?, que se hacen a nivel experimental, pero sí, digamos, trabajamos con lo principal, ¿ya? Entonces, sí, sin duda de que se puede hacer propuestas. Por eso es que la pregunta era, ¿se puede con la mecánica cuántica proponer y hacer, digamos, y construir celdas solares? Sí se puede, porque justamente lo que estamos haciendo es hacer una propuesta y luego el experimental va y entonces la prueba en la práctica, ¿te fijas? Muy fascinante. Ojalá podamos llegar un día a sacar una celda usachina. Como decía el China. profesor Rosa, el diseño de fármacos. Sí, el diseño de moléculas que sean más propicias para la... Exacto. Pregunta, todos los paneles solares que uno ve en el techo, en todos los lados, son de silicio. Sí, son de silicio. Son más económicos. ¿Más económicos? Bueno, porque han bajado los ya precios. Platino, o sea, los colorantes o el grafeno. No, por supuesto, claro. Esto es como para hacer unas celdas pequeñitas. Claro, por eso decía que son celdas, estas las de colorante, son celdas indoor, o si son outdoor son cositas chicas, ¿no? No son paneles grandes, digamos. Pero si son indoor, igual necesitan que les llegue luz solar, sí. ¿O puede ser esta luz? Esta misma luz, esta luz es visible. Ya. Entonces con esa basta. Ya. Sí, y ahí se puede cargar, digamos. Ya. Antes existían las calculadoras que se cargaban, sí, ¿te acuerdas? Sí, tenía. Sí. Oye, ¿y duran 55 años? 25 años los de silicio, los paneles. Ya. Sí. ¿Y estos otros? Estos otros, bueno, yo creo que muchísimo menos, porque son como celdas chiquititas, ¿no? Y después que pasaron esos 25 años, ¿se pueden reciclar? ¿Se les puede cambiar el silicio? En el caso de los de silicio, yo creo que se pueden reciclar partes, ¿no es cierto?, de la infraestructura, ¿ya? Yeah. Pero sí, yo creo que sí se deben reciclar, alguna parte.
pero ya después, digamos, de 25 años. ¿Por qué? Porque se van llenando, no sé, pues, de diferentes otros compuestos que van depositándose ahí, digamos, en el mismo panel. Creo que, Javier, trabajabas en panel, ¿no es cierto? Trabajabas en paneles solares, en la práctica, sí. Sí, y van teniendo algunas dificultades, ¿sí, no? Sí. Se va perdiendo, sí. Sí. Hay unos óxidos del silicio que se van formando también, que de alguna manera protegen, ¿ya? Pero después va tapando, entonces al final no entra la luz. Sí, sí. Claro, después hay que entrar a cambiarlo, sí. Sí. Muchas gracias por la charla. Yo tuve perdóname si esta es una pregunta bastante básica, pero por ejemplo en las celdas solares de perovskitas, sé que uno de los problemas es que se quebran por la migración de yodo, por ejemplo en methylammonium bromide, lead bromide, perovskitas. La migración de yodo causa que Dios, no sé cómo decirlo, perdóname. Bueno, mi pregunta era, si usas yodo para el electrolito, ¿cómo puede ser que las celdas solares no se quebran tras tiempo? Porque sé que en otras celdas ese es un problema. Claro, el yodo se usa mucho, la cupla, digamos, triyoduro, yoduro, ¿ya? Se utiliza mucho, pero también tiene sus problemas, ¿ya? Entonces, hoy en día se están proponiendo sales de cobalto, ¿ya? Como alternativas al yodo. En el caso de las DSC, de perovskita no sé mucho más. Sí, de perovskita yo no he trabajado. Sí sé de otros teóricos que trabajan perovskitas y la modelación es bastante más complicada, ¿ya? Entonces yo no quería meterme en realidad en perovskitas, que prefiero esta, me gustan más esta, porque como tiene aniones también, entonces hay problemas de convergencia en los cálculos, entonces no me interesa mucho, ¿no? Así que prefiero no cambiarme. Pero sí, son las mejores que están ahora saliendo en conjunto con silicio, haciendo las celdas de tipo tándem, entonces que están obteniéndose mayor eficiencia. Bueno, producto de los seminarios de la profesora Jenny Blamey, me he interesado más en el espacio, ¿ya? Entonces me acordé de algo respecto a los paneles solares en el espacio. Que el gran problema que tienen los paneles solares en el espacio, que como hay vacío, no pueden disipar energía. Entonces, de hecho, tienen muchos problemas. Uno piensa que hay sol, entonces tienen energía infinita, y no, porque se sobrecalientan. Entonces, no pueden disipar energía. Entonces, claro. ¿Cómo se comportan estos sistemas con la temperatura? Es la pregunta. ¿En el caso de las celdas solares? En el caso, sí, lo que usted está estudiando. Ay, ahí me pillaste, no sé si tú te me... Porque a lo mejor son buenos para el espacio, no sé. Quizás son buenas para el espacio. Claro. Aumenta la eficiencia. A baja temperatura mejora la eficiencia del panel. Mejora la eficiencia, sí. A baja temperatura. Ya. Claro, igual la gracia que tiene esta es que son celdas, digamos, que están absorbiendo luz visible, pues como son colorantes, entonces podría estar nublado, pero igual están absorbiendo. Quizás menos, pero sí están absorbiendo. Y lo que he leído sí de esas perovskitas, me parece, que tienen la gracia de que pueden, en la noche, por ejemplo, no están absorbiendo, pero pueden guardar hasta como 6 horas la energía, digamos, que generaron. Pueden guardarla hasta 6 horas, ¿ya? Entonces, bueno, sirve como para, no sé, de pronto tenerla quizá en el hogar, ¿no es cierto? 6 horas que te pueda durar en la noche, no sé. Pero no sabía eso del espacio, ¿eh? Sí. Qué bien, pues son los roles de los CEFAS, que juntemos cosas de áreas distintas. Exactamente, sí. Oye, doctora, y cuéntanos, y en relación con el seminario reciente de Jaime Pizarro, que hablaba de estos mecanismos para poder censar moléculas de dopaje, ¿Ya? Yo me fijé que tú claramente hablabas de los
grafenos dopados cuando tenían nitrógeno. Sí. Pero hablabas de los grafenos con oxígeno que no eran dopados. Exacto. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura de dopaje? Yo pensé que era porque les introduces un átomo nuevo, distinto, pero tiene que ser dopado con nitrógeno y funcionalizado con oxígeno, Claro. algo así. Bueno, nosotros probamos con nitrógeno porque es lo que más se utiliza ya en dopaje, ¿ya? Pero el dopaje en realidad es reemplazar un átomo de carbono por otro, ¿ya? Eso es Eso es el dopaje. en términos químicos. En términos químicos, sí. Mira. Y la funcionalización es introducir otro átomo, pero que no está reemplazando ninguno del grafeno. Entonces yo introduzco el oxígeno por fuera. Digamos. Si Como que le viste, adicionas o está, le- claro, sí. exacto, está por fuera, digamos, del grafeno. ¿ya? Entonces a eso se le llama funcionalizado. Sí. Son términos químicos. Tiene toda su nomenclatura, Sí. o sea, Claro, claro. distinta de la, Sí, el es dopaje. verdad, Ya. es Tú verdad. fuiste muy precisa y me Sí. fijé que... En el caso de las nanopartículas, por ejemplo, de óxidos metálicos, cuando hacemos el dopaje, claro, ahí sacamos un átomo, pero tenemos el cuidado de que si vamos en un óxido de zinc, por ejemplo, si vamos a sacar un zinc y lo vamos a reemplazar por otro átomo metálico, tenemos el cuidado de que sí tenga el mismo estado de oxidación. Es decir, si yo saco un zinc, que es 2+, entonces podría entrar un cobre 2+. ¿ya? Es más fácil eso desde el punto de vista de la modelación, porque si yo introduzco un elemento que tiene un estado de oxidación distinto a 2+, entonces ahí tengo más complejo para hacer el cálculo mismo, ¿ah? Porque generan cargas, se genera una carga que ya es distinta a la carga neutra, entonces obviamente ya ahí pueden haber problemas. De hecho, hemos tenido problemas así, entonces ya definitivamente preferimos trabajar con elementos que sean más parecidos, digamos. Oye, doctora, y yo me fijé que en las moléculas que tú estudiaste para la transferencia son todas moléculas muy planas, porque son todas porfirinas con 4, 6, 8 y de esas que claro que 7. vimos, sí, a nivel molecular. Sí. Ya, pues, y es interesante porque el hecho de que sean planas a mí me da una idea como de estructura espacial que tiene, Claro. no sé, pues, Bueno, el hecho de que sea plana justamente permite una mayor deslocalización, ¿no es cierto?, de los electrones pi, Sí. y justamente los electrones pi son los que están más en la periferia del sistema, ¿ah? Son los de más alta energía y ellos son los que van a salir y van a pasar al LUMO y después van a pasar al semiconductor. Entonces o sea, que son tiene un ellos- sentido que tiene hayan un sido sentido, moléculas sí. planas. Tiene que haber electrones pi, por eso que nosotros metemos los enlaces doble o enlaces triple, porque ahí entonces sabemos que esos electrones van a ser los primeros que van a salir. Los sigma no van a salir, digamos, porque ahí están en los enlaces covalentes. Entonces los pi sí. ¿ah? Mira, Sí, tiene su- interesante, por su- la su pucha, ciencia la qué cosa. ganas de Sí. aprender química ahora. Oye, una vez que ya llegaste a que este compuesto es el mejor y tú le das información a los que hacen la celda, pero de verdad, ¿cuánto se demoran ellos en probar y en decirte? Porque qué nervio estar en esa espera. En las celdas en realidad no se demoran mucho en hacerse, o sea, la verdad es que este tipo de celdas, ya o de óxidos metálicos o celdas de colorante directamente, es mucho más rápido el trabajo experimental que el trabajo teórico, ya. Mira. Justamente a la hora de hacer los artículos, yo le echo talla, digamos, al grupo justamente de India, le echo talla al investigador porque yo le digo, yo me voy a demorar más en hacer todas las pruebas de los cálculos que lo que tú te vas a demorar en sacar en la celda, sí. Porque una vez que ellos ya preparan, ya hacen los contactos y todo eso, y ahí ya van midiendo. Entonces es mucho más de lo que me han explicado, ¿no es cierto? Es mucho más rápido que lo que uno se demora en hacer los cálculos. ¿Y realmente has tenido esa emoción de haber tenido todos los cálculos y decir esto? ¿Y fue ese? ¿Y te resultó? No hemos tenido todavía eso porque a veces nos ha ocurrido de que la contraparte experimental se demora más en hacer la síntesis de las propuestas de colorantes. Y entonces a veces ocurre que va teniendo problemas en algunas etapas de la síntesis, ¿ya?
Entonces, no hemos llegado, digamos, a finalmente, en algunos casos sí, en sistemas más sencillos, sí ha sido posible y ya hemos podido publicarlo experimental y teórico, pero en otros casos han tenido problemas ellos en las diferentes etapas de síntesis, no en la celda, porque como te digo, la celda es mucho más simple, tienes el colorante ya y tú preparaste todos los electrodos, el colorante y no hay ningún problema. Pero la síntesis de la estructura a veces es más complicada. Oye, doctora, déjame terminar con mi fascinación por todo lo que has hablado, porque escuché de la banda de Soré. Yo no había escuchado de la banda de Soré desde a mi querido profesor Arnaldo Foradori, que en paz descansa, murió hace un mes o un poquito más de un mes. Sí. Y él hablaba de la banda de Soré, de la hemoglobina. Y nosotros debemos haber tenido aquí 18, 20 años, no teníamos nada. Y resulta que él quería decir que la banda de Soré era su grupo de música, que hacía música que llamaba la banda de Soré y nos confundía con la banda de Soré espectroscópica de la hemoglobina y con lo que él hacía. Era así, pues, italianísimo, que juntaba cosas y entretenido. Pero no había escuchado hablar de la banda de Soré, que me trajo el recuerdo de Arnaldo Foradori hoy. Importante, porque entonces esas se pueden, y esa es una banda que absorbe como 520. Esa es una banda que tienen las taloseninas y las porfirinas, los dos tienen banda Q y banda de Soret. La banda Q aparece a mayor longitud de onda, más o menos a los 600 y de ahí para arriba, y la banda de Soret aparece en el orden de los 400. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre talosenina y porfirina? Que las porfirinas tienen bandas Q muy chiquititas y banda de Soret grande. Y laftaloserina al revés, tiene banda Q más alta y más chiquitita la de Soret. Y eso es lo que nos ha querido decir Foradori, porque tenían una banda de Soret, la hemoglobina, que estaba fundada en estas y todas esas bandas, tanto las Q como las de Soret, corresponden a transiciones electrónicas pi estrella, porque salen los electrones pi. Lo que me hable de nuevo, doctora, aunque no lo crean, la primera conversación que tuvimos seria acerca de la hemoglobina y el transporte de oxígeno. Con Isabel trajo el profesor Foradori y la banda de Soret. Está buena, pues, bonito. Sí, muy bonito. Ya, otros comentarios a la charla de la profe. ¿La luz LED hace lo mismo que esta? Ahí sí no sé. Tú trabajas con luces LED en las lámparas, ¿te acuerdas? La luz LED dice que sí hace el mismo efecto que esto. No tengo idea, sí. La luz LED parece que como la ultravioleta, ¿o no? Sí, ahí absorben en la parte visible. No a la misma intensidad, pero sí es el mismo rango de longitud de onda. El mismo rango. Ya, antes de terminar, un aplauso para la doctora por todas estas cosas que nos ha enseñado y sobre todo porque parece que este va a ser un interludio entre paro y paro, porque parece que estaban ahora los estudiantes de la facultad, no sé, pues, si votando, reuniéndose, juntando votos, pero lo más probable es que va a venir un paro. Y ya me han dicho que para el próximo miércoles hay un paro de toda la enseñanza básica, o sea, universitaria y escolar, que parece que se viene complicado, así que no sé si va a haber seminario CEFA el próximo miércoles, porque en una de esas no pasa nada. Entonces los profes quieren que vengan sus estudiantes, como ahora, y entonces, sí, obvio. Entonces, no sé, yo les voy a anunciar si hay o no hay seminario la próxima semana. Excelente, sí. Ya, doctora, muchas gracias por la invitación. Oiga, sí, muy bonito, hemos aprendido muchas cosas bonitas. Oiga, y a todos los que vinieron, por favor, ahí está el código. Yo tengo rack también. Y hagamos la estadística como corresponde. ¿Y tú los armaste? No, los compré.